Gracias, muchas gracias, Elizabeth. Espero que se escuche bien. Quiero primero que todo agradecer esta tremenda invitación de la Fundación Friedrich Naumann, que ha sido para nosotros también un tremendo apoyo para el desarrollo de la política en Latinoamérica y obviamente el poder compartir nuestras distintas experiencias entre el mundo político liberal. Les iré contando entonces a través de estos 20 minutos de exposición, ahí Elizabeth me tendrá que parar, o Mirta ahí que me vayan diciendo, pero sin más, y teniendo estos agradecimientos, y además a toda la gente que hoy día está presente, tenemos varias mujeres de Chile que hoy día están conectadas, a propósito de Evópoli Mujer, así que muy agradecida por esta invitación. Quiero compartir con ustedes, antes de contarles mi historia, y por qué estoy hoy en política, un pequeño video que resume un poco qué es lo que es evolución política. Evópoli, para quienes no conocen el partido, significa evolución política, y eso a propósito del liberalismo, a propósito del momento de Chile, el propósito en que nace Evópoli. El año 2012 nace como movimiento político liberal, y el año 2016 recién se conforma como partido nacional, quiere decir que está presente en las 16 regiones de Chile, es el primer partido de centro derecha, después de recuperar la democracia el año 89, plebiscito el 88, recuperamos la democracia del 89, y nace recién el 2016 como un partido que viene a renovar la política, a oxigenar los liderazgos, a oxigenar también en ideas, y ahí entra nuestras ideas liberales, el principio fundamental, ¿verdad? La libertad, para nosotros también la justicia, y la inclusión como principios básicos de nuestro partido, y viene también a renovar la manera de hacer política. Y esto es un poco lo que quiero mostrarles en el siguiente video. Vamos a agrandarlo, espero que ahí se vea. Ahí Elizabeth, si me avisa si se ve bien. ¿Están todos con la pantalla negra para poder darle play? Vamos. La política es una mierda. Lo has escuchado tú, lo he escuchado yo, seguramente lo hemos dicho más de alguna vez. Que siempre son los mismos, que todo se trata de pitutos, que ganan mucho, que algunos llevan más de 20 años apenados al mismo asiento. La política es una mierda, por eso tú nunca harías política. Sin embargo, fuiste tú el que estudió ingeniería y se fue 2 años a hacer clases a una escuela vulnerable. Fuiste tú el que convenció a tu familia de empezar a reciclar. Te siguió el vecino y luego la cuadra entera. Tú que te bajaste del auto y te pusiste a pedalear. Tú que en tus vacaciones ayudaste a una familia a reconstruir su casa. Que frente al drama del fuego tomaste la decisión de reforestar. En cada emergencia de este país tan golpeado, siempre tomaste la decisión de volverlo a levantar. No te voy a decir a ti que la política es una mierda, porque haces política todos los días. A ti, que educas, capacitas, promueves, marchas, te enojas, actúas, te haces cargo. Si la cambiamos juntos, la política no es una mierda. Evópoli busca líderes como tú, líderes descomunales. Buscamos por todo Chile a los futuros concejales, alcaldes y gobernadores. Súmate en evopoli.cl. Espero que se haya visto, ahí Elizabeth se me hace una seña. Esta campaña la lanzamos hace un año, en julio del año pasado, a propósito de nuestras próximas elecciones locales o municipales. Los concejales, que son parte de los consejos municipales, los mismos alcaldes, y una nueva elección que tendremos en Chile, que son de los gobernadores regionales. Yo sé que hay otros países de Latinoamérica que tienen esta elección. Para nosotros es el debut de los gobernadores electos de forma popular. Pero lo que representa este video es exactamente cómo llegué yo a la política, y muchas de las que están hoy día presentes, probablemente. Tengo 43 años, soy psicóloga de profesión, soy casada hace 18 años con otro psicólogo, que era mi compañero de universidad. Tengo unos mellizos de 11 años, los cuales me costó mucho tener. Tuve problemas de fertilidad y, a propósito de tratamientos por muchos años, cosa que viven varias mujeres, tuve el milagro de ser madre, algo que yo lo esperaba. Entonces ahí, cuando uno se pone objetivo en esto de responder a las metas y planificarse mucho, creo que fue uno de los momentos más difíciles para mí de primero asumir que todo el checklist que yo llevaba de mi vida, planificada, con grandes metas, logros profesionales, personales, incluso de pareja, de matrimonio, cuando llegué a lo más importante que era para mí en esto de la pregunta, ¿qué me motiva todos los días al despertar? Bueno, son mis hijos.
Y no son mis hijos y mi familia simplemente porque es lo más lógico que uno quiera despertarse por el objetivo más importante, que son quienes dependen de uno, como madre, como mujer, ¿verdad? Como familia, sino que a propósito de que los niños son el futuro de cualquier país. Y ponerlos a ellos en el centro de todo lo que uno hace en el día a día es pensar en las próximas generaciones. ¿Qué más que ver que tenga eso? Yo soy, como les decía, psicóloga, entonces sí también me motivan las familias de Chile y las parejas. Esa es mi orientación. Soy psicóloga clínica, me especialicé durante 2 años en la terapia de pareja y de familia. Trabajé durante estos 15 años en clínica, pero también en paralelo con pequeñas y medianas empresas para su desarrollo organizacional, que es una área de la psicología laboral, y también me dediqué a la estrategia de recursos humanos. Es decir, cómo hacer crecer con el capital humano, que es lo más importante de una pyme, orgánicamente. Y en eso poder desarrollarlo. Eso me permitió, en lo profesional, recorrer Chile muchas veces, desarrollando estas estrategias y estos procesos de recursos humanos en más de 50 pymes de nuestro país los últimos 15 años, con una relación a largo plazo con cada una de ellas, que la verdad me produjo la satisfacción tremenda de que cuando uno se concentra en el proyecto de las personas, soy psicóloga, por lo tanto, si yo no creo en el cambio y en el potencial y en el talento de las personas, difícilmente podemos hacer una reparación emocional respecto de aquello. Entonces soy una optimista del cambio, creo profundamente en el cambio, en la convicción del cambio, del proponerse metas, y que cuando uno se las propone realmente las puede lograr. Y eso en cualquier ámbito, es lo que nos toque hacer. Pero a propósito de mi historia personal, porque me dijeron, bueno, pero desde tu historia, les cuento lo de mi profesión porque eso es una vocación. Es una vocación, como cualquier uno de los oficios que ustedes puedan cumplir. ¿Cómo llego a la política? Siempre me consideré inquieta políticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que soy una persona que vive dentro de una familia extensa. Mi padre fue funcionario público, oficial de ejército. Mi madre era hija de oficial de ejército. Tengo una familia de gran tradición militar, y muchos lo saben, a propósito de que además estuvimos 17 años nosotros bajo un gobierno militar, hoy denominado dictadura, dadas las características que tuvo. Entonces, cuando a ti te toca estar de dentro, desde ese lado de la moneda, es difícil no ser lo suficientemente crítica respecto de lo que estaba pasando en nuestro país. Gracias a mi formación familiar, pude tener no solamente crecer con el amor a mi patria, el amor a mi terreno, el amor a la gente, a las personas. Me tocó vivir en muchos lugares en Chile. A propósito de mi profesión también, eso se ve reforzado en la pasión y en la entrega que hice en cada uno de mis trabajos, pero también me permitió tener una mirada crítica respecto de los procesos políticos de mi país. Yo no podía no ser sensible a lo que estaba pasando en mi país cuando era pequeña o adolescente, y luego la transición. La transición a mí me tocó hacerla en la universidad, una de las universidades estatales, de las pocas que hay en Chile, que es la Universidad Católica de Chile, que es una de las que son consideradas universidades públicas, y ustedes comprenderán que los primeros años noventeros, retomando la democracia, la transición, y yo siendo hija de militar, no me tocó fácil. Yo estaba en la escuela de ciencias sociales, porque psicología estaba dentro de sociología, trabajo social y psicología, en la escuela en la Católica, y fue muy difícil para mí ver cómo se hablaba del país y de lo que había pasado. La violación de los derechos humanos, una transición a propósito de la izquierda, la polarización que todavía existía, la crítica de reconstruir la institucionalidad en nuestro país, el volver a valorar la democracia de nuestro país, el recuperar la pobreza. Nosotros a esos años teníamos más o menos un 40% de pobreza en Chile, cómo reducirla en corto tiempo, y cómo las culpas iban y venían en términos de, esto fue a propósito de una derecha que favorecía la dictadura, del modelo económico neoliberal que quería salir adelante para poder sacar a nuestro país de la pobreza en la que estaba, y yo diría, más que no solo la pobreza material, sino que la pobreza de espíritu, a propósito de que había que reconciliarse entre los chilenos, después de una polarización muy grande.
Y en ese ambiente me tocó crecer y formarme profesionalmente desde la psicología y escuchar mucho y retraerme en lo personal, porque para mí era difícil que trataran a mi familia, a propósito de la historia que les cuento, que soy de familia militar, como asesina, como culpable de todo lo que estaba pasando, sentirse uno también excluida, como sin opinión, a propósito de que te relacionaban, si tú eres hija de, entonces, si tú eres hija de desaparecido, de detenido desaparecido, tienes como una moral, y si tú eres hija de militar, tienes otra moral. Imagínense eso en una escuela y además siendo mujer. No me involucré en política universitaria, traté de pasar desapercibida, piola decimos en Chile, desapercibida, porque obviamente por personalidad tendía muchas veces a dar mi opinión, pero me callaban muy fuerte. Ahí yo sentí lo que era la censura, lo que era opinar distinto y que te excluyeran y que te sacaran. Me dio susto. Yo creo que pasé la universidad con miedo a involucrarme en la política contingente, en la política universitaria. Traté de pasar desapercibida, pero mis propios compañeros en psicología, a propósito de muchas de las características personales que uno tiene, del carisma o de la manera de defender ciertas ideas, me nombraron delegada de psicología. Y a propósito de la refundación de los estatutos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Algo muy potente, porque no se reestructurar es como reestructurar, es como hacer de nuevo la Constitución. Esta era la Constitución de la Universidad Católica, y yo era la representante de psicología era de izquierda absolutamente, y yo creo que sin saber quién era yo, porque tenía que ocultar mi identidad política, mi domicilio político, mi historia familiar, a propósito del miedo, así todo, cuando las personas logran ver al otro más allá de la ideología, sino que la ven en sus reales objetivos y metas, las personas son capaces de elegirte. Y me eligieron para representar. Ahí no conocí, lo ubicaba de antes, pero ahí lo conocí mire la historia cómo es, a Felipe Kast, que es el actual líder y senador en Evolución Política, el fundador de Evolución Política, en ese momento el representante de la Escuela de Economía, de Ingeniería Comercial, decimos en Chile, pero de Economía, y yo desde Psicología nos encontramos en los principios de la Federación de Estudiantes. Esa fue mi pasada como política. Luego, como les dije, me titulo, ejerzo, me caso, tengo grandes dificultades para tener hijos. ¿Por qué les cuento eso tan personal? Porque a propósito de las motivaciones en la vida y del que uno cuando se pone un propósito claro es capaz de luchar hasta conseguirlo, me había sido, según yo, fácil hasta ese momento. Venía de una familia de clase media, como les digo, público en su quehacer, mi madre dueña de casa, con 7 hermanos, estudié yo en colegios subvencionados, que son como semipúblicos. Si estudié en un colegio privado fue a propósito de becas. Estudié en la Católica con crédito universitario. Yo sé que cada sistema universitario en Latinoamérica es distinto. En el caso nuestro no teníamos gratuidad, sino que teníamos la posibilidad de estudiar con crédito universitario. Entonces sabía lo que era el esfuerzo, el mérito, y que cuando eso es así, uno puede lograr sus metas. El año seguía Evópoli, porque a propósito de que tuvimos un primer gobierno de derecha después de 25 años, el año 2010, el primer gobierno de Sebastián Piñera, obviamente me llamó la atención, y en mi inquietud política le seguí la pista mucho a los ministerios, a lo que estaba pasando, a las políticas públicas, al ver cómo lo íbamos a hacer distinto que el resto. Y el año 2012 nace, un poquito antes nace Horizontal, que es un centro de estudios liberal, y luego nace el movimiento Evolución Política, a propósito de las ideas liberales. Yo sin saber ni tener idea, para la tranquilidad de las mujeres que están hoy día presentes, de las personas que están presentes, de política, de filosofía política, de lo que es el liberalismo versus otros, no, simplemente en la intuición de creer en las personas, creer en el mérito, creer en el esfuerzo, el saber que uno puede lograr las cosas y que se pueden hacer distintas si uno tiene la voluntad de hacerlas distintas. Y la generosidad de que otros puedan presentar ideas distintas que puedan resultar para mejorar nuestro país. Yo sé que parece bastante cliché, pero yo me la creía porque lo estaba haciendo en mi trabajo
y yo, a propósito de ser siempre inquieta políticamente, seguirle la pista a la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI, que es el otro partido de derecha, Renovación Nacional también, que eran los partidos grandes, clásicos, tradicionales de la derecha, no me sentía identificada con ninguno de ellos. No lo sentía que peleaban con pasión sobre sus ideales, de defender las ideas, sino que lo veía más bien como una transacción política práctica, electoral, de votantes, pero no había algo inspirador. Bueno, en esa intuición perdimos el gobierno. Duramos solo 4 años, lo hicimos estupendamente, en lo técnico, en lo práctico, en lo profesional, no me cabe duda de eso, pero no había inspiración. Y no supimos leer lo que estaba pasando en la calle. Ya la transición había pasado, y ahora necesitábamos pensar en el Chile del futuro. Y aparece este movimiento, Evolución Política, a propósito de ministros, que ahí estaba Felipe Kast, este estudiante que yo conocía y que conocí en la universidad, que junto a otros subsecretarios y ministros y funcionarios del primer gobierno de Sebastián Piñera dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al mundo privado? ¿Con todo lo que se puede hacer? ¿Vamos a dejar votado nuestro país y no lo vamos a cambiar por dentro? Si nosotros criticamos a la política, nos hicimos una autocrítica de por qué habíamos fallado, de por qué estábamos entregando nuevamente a Michelle Bachelet, a propósito de mujeres presidentas, por lo cual la admiro muchísimo. Jamás podría hablar mal de otra mujer, y a propósito de que por algo llegó a ser presidenta de la República. Pero luego de eso tú tienes que ser capaz de evaluar la gestión, ya sea dónde diriges al país. Y nuestro país empezó a izquierdizar, se empezó a extremizar. Se incluye al Partido Comunista en la nueva coalición de izquierda. Antes no estaba incluido, se llamaba Concertación, pasó a la nueva mayoría y se incluye al Partido Comunista, que creo que le hizo un daño que estamos viendo hoy, las consecuencias extremas de quienes no creen en la democracia, quienes no creen en la libertad, efectivamente pueden estar dentro del sistema mermando efectivamente nuestra democracia política. Y eso fue algo que me llamó la atención, este partido nuevo. Felipe invita a muchas personas a participar, a muchas, a propósito de cambiemos la política, cambiémoslo por dentro. Y les muestro este video porque refleja lo que a mí me pasó. Que viendo las noticias, así de simple, así de simple, así de básico, yo habiendo logrado todas mis metas profesionales, yéndome bien, teniendo mis hijos sanos, levantándome todos los días con la motivación de aportar, de que lo que yo haga, lo haga con toda la entrega que eso me implica. Llego y frente al llamado de Felipe y de este partido que yo ya lo había escuchado, me involucro en un grupo de profesionales donde querían tener ideas respecto de eso. Y en esas ideas comencé, y me preguntaron, en este emprendimiento social, si eso es lo más bonito que tiene Evópolis, que lo armamos entre personas que creemos en el emprendimiento. Yo a propósito de la fundación con sus pilares, creemos en el emprendimiento, y este era un emprendimiento político, personas nuevas en política, personas nuevas, o sea, habíamos oxigenado la imagen. Felipe Kast era una nueva imagen para la política chilena. Habíamos oxigenado en ideas, a propósito de también algo que usted acaba de decir, Elizabeth, de esto de la mejor educación, era bueno, la educación, ¿qué tan integral es? ¿Esto es pasar conocimiento o esto es educar culturalmente? ¿Dónde está la verdadera injusticia social? ¿Dónde está la verdadera brecha social? Y Evópolis gritaba, mientras gritaba a la izquierda sobre la gratuidad en la educación superior, Evópolis comienza a gritar por la injusticia en la infancia, en la primera infancia. En no focalizar ahí los recursos pensando en el futuro de Chile. Luz, te quedan 2 minutos. Me quedan los 2 minutos. Bueno, me llamaron para entrar, entré a formar líderes, efectivamente los candidatos de esa época, el 2016. El 2017 enfrentamos una primaria presidencial, donde pusimos a Evópolis con Felipe Kast sobre la mesa, y pusimos ahí nuestros principios por delante, los niños primero en la fila. Ganamos ese año también con Sebastián Piñera el segundo gobierno, gracias a esta evolución política. Y hoy tenemos ministros, subsecretarios, tenemos el ministro del Interior, a propósito de que está Patricia aquí escuchando, que se han conocido y han compartido. Tenemos una ministra mujer en transporte y telecomunicaciones, que no es cualquier ministerio, que lo ha vuelto de algo técnico a algo tremendamente social, y nuestro ministro de Hacienda. Tenemos mujeres
en las subsecretarías más importantes de la nación. Tenemos muchas dirigentes mujeres, que ha sido para mí un desafío de atraer más mujeres en política. Y soy la secretaria general sin historia política anterior, sin experiencia, entre comillas, pero sí con una experiencia profesional y ciudadana muy cercana a lo que está pasando en Chile, y creo que el verme a mí, espero que inspire a muchas mujeres que desde esa inquietud y del amor simplemente a la patria, podemos llegar a cambiar la política desde dentro. Y esa es un poquito mi historia y mi misión y mis metas de aquí, y mi motivación de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias, Luz, por esta inspiradora ponencia. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros participantes y voy a entrar directamente con una pregunta de Emeline Rodríguez de Guatemala. Ella pregunta, ¿cómo surgir en un pueblo que aún tiene creencias machistas y convencer que una mujer joven puede lograr muchos cambios significativos en el enfoque político y desarrollo económico y social? Bueno, Chile también es una cultura machista, no solamente en algunos pueblos será más intensos que en otros. Yo creo que atreviéndose. Yo creo que primero atreverse, primero creerte tú, que independiente si eres mujer o hombre, tienes mucho que aportar y poner sobre la mesa. A nosotros nos ha costado mucho. Yo te escuchaba, Elizabeth, a propósito de los indicadores de parlamentaria. Nosotros tuvimos que sacar una ley de cuotas, es decir, obligar que en la papeleta haya al menos entre el 40 y 60%, el 40% no sobrepase un género o el otro, un sexo o el otro, ¿verdad? 60, ojalá, pero todo el mundo piensa que es que al menos haya 40% de mujeres, y eso ya está mal dicho. ¿Por qué no podemos llegar a que alcancemos el 40% solo de hombres? Porque hay muchas mujeres en candidatos. Yo creo que tenemos muchas barreras culturales, primero para creernos nosotros el cuento de que podemos salir a hacer política distinta. Yo miraba la nube que se armaba a propósito de por qué las mujeres deberíamos tener más mujeres, y varias ponían de esto de que tenemos una mirada distinta, más holística, más integral, distinta a la del hombre, no mejor a la del hombre. Creo que tenemos que partir desde adentro hacia afuera, creyéndonos nosotros, y no nosotras mismas sesgarnos porque es una cultura machista. Aquí viene entre nos, y dado que estamos hablando de historias personales, a mi marido tampoco le fue fácil que a los 40 años a su señora se le ocurriera involucrarse activamente en política, estar expuesta a lo duro que es. Ya es dura la política en sí misma, imagínense siendo mujer. Yo soy la única secretaria de los partidos de derecha que soy mujer, y tenemos una presidenta mujer, que es la de la UDI, que es muy ruda, y probablemente se ve mucho más masculinizada en su trato, en su estilo, que yo, que además soy psicóloga, entonces me trae como que me suaviza tres niveles por el hecho de tener una mirada menos confrontadora y más conciliadora. Creo que sí podemos, pero para eso necesitamos el apoyo entre nosotras. Yo también creo que de los hombres, porque a propósito de la ley de cuota, sí efectivamente aumentamos un 23% de representación dentro de más o menos en ambas cámaras, pero creo que tiene que llegar el momento en que no necesitemos de leyes para poder empoderarnos y idealmente convencernos nosotras que podemos ser un aporte. Creo que nos falta, tenemos barreras culturales, pero no me cabe duda que cada una de ustedes lo va a contribuir. Yo me he sentido súper apoyada por mi partido. Ellos me abrieron el espacio, pues insisto, yo no venía con una historia, un bagaje político atrás, pero el 90% de Bópoli tampoco. No había sido militante antes. Entonces creo que eso le da una frescura de decir, ¿sabes qué? Yo hago política todos los días, como lo decía el video. Entonces no me digas a mí que hacer política es solamente estar en el gobierno o solamente estar en el parlamento. Hacer política es tener la convicción de que podemos cambiar y mejorar nuestro país donde sea desde que lo hagamos. Porque hacer política es transformar la convivencia y mejorarla. Y eso lo podemos hacer todos, todas. Muy bien, Luz. Tengo más preguntas ya del público. Nos pregunta Nicole Villalta, desde organizaciones juveniles, ¿cómo podemos impulsar el liderazgo político en las mujeres jóvenes o adolescentes? Y un poco de la mano con esa pregunta, pues
que nos cuentes un poco, bueno, ya lo hiciste, ¿cuáles fueron tus obstáculos en tu camino hacia la política? Nos puedes contar un poco, y también sobre dónde te ves tú en el futuro dentro de la política de Chile y la región latinoamericana. Bueno, frente a esas tres preguntas, creo que voy a contestarlas en el mismo orden, porque creo que la última cierra lo que voy a decir respecto de la primera. Chiquillas, formación, formación, formación. Y cuando digo formación, es identificar liderazgo. Eso ha sido como una meta de Evópoli. Nosotros llevamos, como les digo, recién 4 años. Entonces, lo que hemos hecho como primera etapa es atraer talento, identificar talento, y para mí ha sido una misión el talento femenino. Yo me imagino, y seguro que está entre los asistentes, la presidenta de nuestra juventud, la Nacha Galilea, ahí sí estaba, que mande un saludito, y muchas mujeres de Evópoli Mujer, que son mujeres de todo Chile, que hemos identificado e invitado. Ahí está la Angélica, coordinadoras de causa, hay causa climática, liderada por mujer, y así muchas, las de infancia, le hemos dado un espacio. Yo creo que primero los partidos tienen una responsabilidad de atraer a muchas mujeres, y para hacerlo atrayente debes dar el espacio, y luego que das el espacio de ese talento, sobre todo al joven, porque estas mujeres que yo estoy nombrando son tremendas y tienen un talento innato, solamente yo les doy el espacio para que lo desplieguen, ¿no? Esa es una manera. Y la otra es identificar ese talento y formarlo en nuestros ideales, y formarlo en la manera de defender esos ideales, a propósito del populismo al cual nos estamos viendo enfrentados toda Latinoamérica. Y creo que eso, y poder ir nosotros botándole las barreras. Ahora nosotros tenemos 11 elecciones en 1 año y medio, chiquillas. 11 elecciones, eso para Chile ha sido histórico, a propósito que se nos pospusieron por la crisis y la pandemia. Entonces, cuando yo te digo cómo las ayudamos, formándolas, acompañándolas en ese proceso de formación política, no solamente formar en un curso y listo, y que se las arreglen, no. Y a propósito de las elecciones, esa es la oportunidad tremenda para estar con ellas, con las mujeres jóvenes, y las no tan jóvenes tampoco. Yo no entré joven a la política, pero sí necesito mucha compañía, y he aprendido mucho en la generosidad de los que tienen más experiencia que yo, poner a disposición esa experiencia de forma ordenada y formal, que creo que eso también aportamos las mujeres, que somos, yo por lo menos soy súper cuadrada, y se reirán de mí las chiquillas, como saben cómo trabajamos. Y hoy día tenemos una estructura en todo Chile, en cada una de las regiones, donde existe Evópoli Mujer, y mujeres que están dispuestas a jugársela por la política en proyecto país. Creo que, ¿dónde me veo yo? Y a propósito de los obstáculos, yo creo que los obstáculos que tuve, mi primera barrera, y se los dije antes, fui yo misma. De decir, no, yo no sé de política, no, ¿qué voy a hacer yo? Yo partí como vicepresidenta nacional, a propósito de que había que reemplazarlo, que no había más, y dijeron, oye, hay una chiquilla, la Luz Poblete, que ha estado haciendo unos cursos de formación, que nos escucha, que nos dé, y se ha metido en todo. Yo soy muy metida, soy un metiche, a propósito de rasgos femeninos, ¿no? Me involucro mucho en todo. Y me gusta conocer, saber, preguntar, y solamente por llevar esa conexión es decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo aportar desde lo que yo sé? Mira, no sé si se llama política o no, hoy día sé que sí, que eso también es hacer política, pero es a propósito de nuestros talentos. No, sería súper injusto decirte, Elizabeth, que yo tuve grandes obstáculos, porque Evópoli me abrió las puertas, me abrió el espacio para emprender, para hacer lo que yo sabía hacer, y a propósito de ese talento me dijo, mira, ¿por qué no lo despliegas acá, en este cargo? Y ahora como secretaria general, porque tu manera, tu estilo, hay que negociar, hay que hablar con el otro, hay que hacerlo, hay que considerarlo, hay que aglutinar, hay que armar equipo, hay que consolidar la organización como partido, la institución, porque nosotros éramos un partido nuevo, que está en una etapa de consolidación, ya se formó, los primeros años se formó, hoy día lo estamos consolidando, y luego lo tenemos que proyectar. Y a propósito de proyección, y entonces, ¿dónde me veo yo? Mira, cuando uno está o ha tenido una experiencia fuerte, como estar entre la vida y la muerte, como estuve yo a propósito de mis hijos, y por eso lo cuento, porque creo que me marca un antes y un después de una mujer súper planificada, y qué sé yo, ¿sabes qué? Déjate llevar, sé agradecida de la vida, de lo que tienes, de tu salud, de lo que puedes hacer, y aprovechar las oportunidades para estar en el lugar que me requiera, y que me requiera mi país, y que me requiera mi familia. Entonces, más que tener
un cargo, un rol, un algo. Quiero estar en el proyecto, quiero sentir que todavía aporto, pero si les puedo confesar aquí, a propósito del momento que estamos viviendo como partido político, como coalición y como gobierno en Chile, que está en crisis, como todos nuestros países, pero también Chile no estaba ajeno, y después de octubre el estallido social, y a propósito de la pandemia, nuestro gobierno está complicado para enfrentarlo. Si le vamos psicológicamente, hablando de, está complicado. Creo que aquí la psicología, la crisis es muy importante, porque te puedes ir al caos o puedes ver esto como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje tremendo, y de renovación y de generosidad. Entonces, me cuesta imaginarme en algo puntual, sí me veo dentro del proyecto, y lo que a mí más me motiva y que siento donde yo puedo aportar es formar a otros, cambiar a otros, hacer sentir a otros que pueden. Y si eso es un cargo, una función, una escuela, lo que sea, no lo sé, a propósito de todas, pero sí sé que yo puedo hacer que muchas mujeres como yo sientan que son capaces de aportar desde la política. Perfecto, Luz. Muchísimas gracias. Una última pregunta por cuestiones de tiempo y tal vez si puedes responder muy brevemente. Es de Isis Chustek, que pregunta cómo manejaste el nivel de exposición y críticas constantes al involucrarte en política. Eso yo creo que es lo más difícil en lo personal. A ver, yo creo que las características de los políticos pueden ser a los que les gusta la exposición y por algo están ahí y tienen como que tienen un carisma que les permite y no los golpea nada, les resbala, ¿no? Es el cuero de chancho, como decimos en Chile. No, la política es sin llorar y con cuero de chancho. Son dos cosas que yo no tengo. Soy muy llorona, porque soy muy sensible. Lloro de emoción como lloro de pena, y ahí lo han visto. Y no tengo cuero de chancho porque el día que tenga cuero de chancho significa que perdí mi sensibilidad. Y obviamente eso tiene cosas buenas, como estar muy conectado a la realidad, a la vulnerabilidad, al dolor, a la pobreza, a lo que está pasando, y eso me permite escuchar y entonces poder hacer algo de verdad, y no a propósito de usar la política como fin en sí mismo, que eso yo creo que es mucho más fácil para exponerse, sino que usarlo como un medio para ayudar. Pero yo creo que una de las cosas que más me daba susto de la política era la exposición. Y sí, yo todavía no enfrento, porque las secretarías generales más trabajan hacia adentro, no tienen tanta exposición, yo me cuido mucho, son los presidentes los que generalmente se exponen más, o los parlamentarios, entonces yo tengo un trabajo más silencioso. Me protejo con mi familia, de no exponerlas a ellos, me protejo entendiendo que las redes sociales, que hoy día son brutales, especialmente el Twitter, que les debe pasar a todos, no es un referente para mí, no lo es. A mí me importa mucho lo que piense mi partido, y cuando digo mi partido, mis bases. Si yo siento de ellos el apoyo, cada una de las regiones, como dicen, Luz, vamos, fuerza, apoyo, yo me creo todo ese cuento, esos son los que me animan. En mi votación en la política son ellos, que dicen, no, lo estás haciendo bien, no te importe, y que ellos salgan a defenderme. Yo creo que rodearse de gente buena, de gente sana, de gente que no sea envidiosa, y creo que en Evópolis podemos, como somos chiquititos, mantenemos mucho ese sentido como de familia, de protegernos entre nosotros, de defendernos en nosotros, de bloquearnos, y nunca perder la patita a la realidad, de que quienes te exponen, si tú estás tranquilo con tu conciencia y con lo que haces, y que sabes que está bien, y que es coherente con tus principios, con tus valores, con lo que quiere el partido también, las expectativas que tienen de ti, la verdad que la exposición, yo prefiero, en eso sí, creo que tengo un escudo que me pueda resbalar, y mi gran escudo es la familia, y cuando hablo de la familia, incluyo el partido, por supuesto, como parte de eso.